Como hemos visto hasta el momento, el editor de Power Query nos permite hacer múltiples acciones a nuestras consultas, desarrollar los pasos que sean requeridos para así ajustar los datos al modelo que requerimos cargar a nuestro informe. Pero es muy importante tener presente que podrían realizarse modificaciones al origen de nuestros datos y con ello traer algunos problemas al desarrollo de los pasos que venimos aplicando en nuestra consulta. Pongamos como ejemplo estos datos. Básicamente estamos llamando a esta consulta y hemos hecho unas modificaciones muy simples. Por ejemplo, la columna personal la dividimos por un delimitador que se trata del espacio para así tener una división entre los apellidos y el nombre de las personas. También modificamos el nombre de estas columnas o el encabezado para tener una mejor visualización. Seguidamente, al final de esta consulta, tenemos una columna de horas laboradas y salario por hora. Por tanto, incorporamos una multiplicación para agregar una columna más al final que corresponda al salario bruto. Y por último, otra multiplicación, acá al final, que se trate del aporte a la Caja Costarricense del Seguro Social. Ahora, teniendo presentes estos datos, vamos a ir al archivo Excel origen de esta consulta para realizar algunas modificaciones y ver en qué nos afecta. Lo tenemos acá en el escritorio y accedemos. En primer lugar, vamos a incorporar más datos a esta tabla, de forma que podamos actualizar nuestra consulta y ver que efectivamente se incorporan sin problema. Podemos entonces en esta hoja de cálculo acceder a esos datos extra. Simplemente los vamos a seleccionar, por ejemplo, con Control Shift derecha, Control Shift abajo y los copiamos con Control C. Y acá abajo los pegamos. Vemos que automáticamente se incorporan al formato de tabla debido a que se están pegando justamente en la celda siguiente a donde finalizaba la tabla. Podemos guardar y cerrar. Ya de vuelta en nuestra consulta, podemos simplemente actualizar y vemos entonces que ahora sí tenemos muchas más filas y los datos se actualizaron de forma correcta, así como los pasos. Volvamos al archivo Excel. Ahora, esa actualización de datos que acabamos de hacer a nuestra tabla es sumamente común y requerida para manejar un informe actualizado. Pero, ¿qué tal si ahora modificamos el nombre de la tabla? Nos posicionamos en cualquier espacio de la tabla y en diseño de tabla vamos a modificar este nombre. Tal vez le vamos a cambiar simplemente este número 1 por un 2. Presionamos Enter y ahora guardamos y cerramos. De vuelta en el editor de Power Query, vamos a actualizar la consulta y vemos que hay un error. Todos estos pasos nos muestran un error, pero muy importante, podemos ir a ese error, en donde se está presentando de forma inicial para determinar qué cambios podríamos hacer. Acá, en la navegación. Vemos en el origen que este no se ve afectado porque estamos llamando al mismo archivo y por tanto su ruta no se ha afectado. Solo hemos modificado entonces el nombre de la tabla. Entonces acá en navegación podríamos editar configuración y vemos que nos despliega nuevamente la ventana de navegación donde realizamos la conexión de los datos. Acá vemos el nombre actualizado de nuestra tabla. Podríamos seleccionarlo, presionar aceptar y vemos entonces que en esa navegación ya se realiza la modificación del nombre de la tabla y por tanto todos los demás pasos trabajan de forma correcta. Se nos agrega un paso de tipo cambiado que podríamos eliminar ya que aquí tenemos el original. Muy bien, volvamos al archivo Excel y realicemos otra modificación. Desde acá realicemos otro pequeño cambio y veamos cómo afecta. Tal vez en personal vamos a cambiarle el nombre a esta columna, que se llame ahora colaboradores. Presionamos un Enter, guardamos y cerramos. De vuelta en Power Query podemos actualizar y vemos entonces el problema que se origina.
todos estos pasos que venimos desarrollando estaban empleando el nombre personal, pero ahora lo cambiamos por colaboradores. ¿Cómo podemos corregir esto? Bueno, una forma es en la navegación cambiar el nombre de esta columna por personal. Presionamos Enter, insertamos este paso y vemos entonces todos los demás pasos se corrigen debido a que están empleando el nombre de columna personal y lo identifican de forma correcta. Volvamos al Excel para realizar otras modificaciones. Probemos en esta ocasión incorporar una columna que se llame nivel de trabajo y podamos incorporar algunos datos aleatorios, por ejemplo, números del 1 al 3. Lo seleccionamos y arrastramos hacia abajo. En estas opciones de autorrelleno, podríamos decir que copie esas celdas. A su vez, podríamos eliminar una columna que sea género. Y ahora podemos guardar y cerrar para volver al editor de Power Query. Acá podemos entonces realizar la actualización respectiva y vemos entonces que detecta un error. De momento en la navegación donde nos encontramos se ve todo bien, pero cuando ya llegamos al tipo cambiado no encuentra la columna género. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, podríamos tal vez incorporar un nuevo paso de detección del tipo de dato desde acá, de forma tal que podamos eliminar este. Vamos a ver. Desde la cinta de datos transformar, incorporamos la opción detectar tipo de datos. Insertamos el paso y podemos eliminar este otro. Vemos entonces que la detección del tipo de datos se realiza con las columnas que existen en nuestro origen de datos y por tanto los demás pasos se desarrollan de forma correcta. A su vez, podemos apreciar que la incorporación de una nueva columna en el origen de datos no provocó mayor cambio en nuestra consulta. Volvamos entonces al archivo Excel y realicemos el último cambio. Vamos entonces a incorporar una columna al final que realice una acción que ya se encuentra desarrollada en nuestra consulta, que se trata del cálculo del salario bruto. Escribimos el encabezado respectivo, presionamos Enter y ahora vamos a multiplicar con un igual acá las horas laboradas por el salario por hora. Al tener un formato de tabla, el cálculo se realiza para la totalidad de las filas y ahora podemos simplemente guardar y cerrar. De vuelta en el editor podemos ir a inicio y actualizar la consulta. Vemos que de momento hasta acá no hay problemas, pero sí nos muestra aquí este símbolo que tenemos un error. Si nos desplazamos justamente a donde incorporamos la multiplicación, por ejemplo, aquí se hizo la multiplicación para el cálculo del salario bruto, pero como vemos al actualizar la consulta, ya existe una columna con ese nombre. Entonces, en el cambio de nombre se presenta el error. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Bueno, hay varias formas de solucionarlo, pero de momento, como ya existe una columna en el origen de datos que se llama salario bruto, deberíamos entonces olvidarnos de esta multiplicación, eliminando el paso y también eliminar el cambio de nombre que se hizo a esa multiplicación. Vemos también que la multiplicación que se hizo para el cálculo del aporte a la caja está trabajando correctamente debido a que se encuentra una columna que se llama salario bruto. Entonces, en este paso no presenta problemas. Como conclusión general, podemos observar que todos estos cambios que se han realizado al archivo origen de datos que corresponde al Excel realmente no eran necesarios de ejecutar, ya que desde el editor de Power Query podemos realizar las modificaciones que sean necesarias aplicando los pasos para la transformación de los datos. Por tanto, debemos procurar
que nuestro archivo origen se mantenga a nivel de estructura, a nivel de nombre y a nivel de identificación de las columnas, de forma tal que no tengamos inconvenientes a la hora de ejecutar los pasos en el editor de Power Query.